¿Cómo se ha tejido el ADN de los hondureños a través de milenios? ¿Qué historias ocultas revelan los genes sobre las civilizaciones que habitaron este territorio y sobre los encuentros dramáticos entre culturas que definieron su identidad actual? Para responder a estas preguntas, debemos explorar las profundidades de la historia de Honduras, un país cuya riqueza cultural y diversidad étnica está profundamente arraigada en su composición genética. Acompáñame en este apasionante viaje a los orígenes genéticos de un país centroamericano que marca fielmente las líneas de una historia compartida. Honduras. No te vayas de este video porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Honduras ha sido hogar de grupos humanos desde hace al menos 12.000 años, según investigaciones arqueológicas lideradas por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Estas primeras comunidades estaban estrechamente vinculadas a las grandes migraciones desde Asia, a través del Estrecho de Bering, según la teoría más aceptada por la comunidad científica, y posteriormente adaptadas a las condiciones locales de Mesoamérica y Centroamérica. Según un estudio publicado por la revista Science Advance en 2021, los patrones genéticos de los pueblos originarios de Honduras muestran una estrecha relación con las culturas mesoamericanas como los mayas y con comunidades de Sudamérica, lo que indica una historia de interacción y comercio extendida. Los lencas, una de las etnias indígenas más representativas de Honduras, ocupan un lugar central en esta narrativa. La antropóloga Rosemary Joyce, experta en las culturas antiguas de Centroamérica, destaca que los lencas mantuvieron una conexión cultural con los mayas y otras civilizaciones precolombinas, aunque desarrollaron un idioma y costumbres propias. El ADN de los lencas actuales muestra una continuidad notable con sus ancestros prehispánicos, a pesar de los profundos cambios ocurridos tras la conquista española. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, Honduras se convirtió en un punto de encuentro y conflicto entre culturas. La conquista trajo consigo enfermedades, guerras y esclavitud, lo que redujo drásticamente la población indígena. Sin embargo, también marcó el inicio del mestizaje, un proceso que transformaría para siempre la composición genética del país. Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en colaboración con el Instituto de Genética de la Universidad de Córdoba en España, han revelado que la población hondureña actual tiene un promedio de un 58% de ascendencia indígena, un 38% europea y un 4% africana. Estos porcentajes reflejan el impacto de la colonización española y del comercio transatlántico de esclavos, que llevó a la llegada de africanos a las costas caribeñas de Honduras. El mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural. La imposición del idioma español y el catolicismo por parte de los colonizadores españoles transformó profundamente las prácticas y creencias de las comunidades locales. Sin embargo, estas lograron preservar elementos clave de su identidad cultural, como las tradiciones agrícolas y las festividades comunitarias. En palabras de la historiadora María del Carmen Martínez, el mestizaje en Honduras fue un proceso asimétrico, pero también creativo, donde las comunidades locales resistieron y adaptaron elementos externos a sus propias tradiciones. Honduras es hoy en día un país de gran diversidad étnica. Además de la población mestiza, que constituye aproximadamente el 90% de los habitantes, el país cuenta con importantes grupos indígenas y afrodescendientes. Entre las comunidades indígenas se encuentran los lencas, los misquitos, los tolupanes, los pech, los chortís y los tahuacas. Cada una de estas comunidades tiene un legado genético único que refleja su historia y su interacción con otros grupos.
En las costas caribeñas, los garífunas, descendientes de africanos, caribes y arawaks, representan una de las comunidades más emblemáticas. Según un estudio de la Universidad de Yale, publicado en American Journal of Human Genetics, el ADN garífuna muestra una mezcla compleja de linajes africanos con un 75%, amerindios de un 20% y europeos de un 5%, lo que subraya su origen único como resultado del mestizaje en el Caribe. La diversidad genética de Honduras está profundamente entrelazada con su cultura. La gastronomía hondureña, por ejemplo, combina ingredientes autóctonos como el maíz, los frijoles y la yuca con influencias europeas como la incorporación de productos lácteos y carnes. El antropólogo hondureño Darío Euraque destaca que esta combinación culinaria es un reflejo directo de los procesos de mestizaje que han definido al país. En el ámbito espiritual, las creencias religiosas también reflejan esta mezcla. Las comunidades indígenas han integrado elementos del catolicismo con sus propias tradiciones espirituales, creando un sincretismo único que se manifiesta en ceremonias y festividades locales. Por su parte, los garífunas mantienen prácticas religiosas que combinan el cristianismo con rituales africanos, como el dugu, una ceremonia espiritual que honra a los ancestros. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos para la identidad étnica y cultural de Honduras. Las políticas de modernización implementadas por el Estado en la primera mitad del siglo buscaron homogeneizar la población y promover una identidad nacional basada en el mestizaje. Sin embargo, estas políticas a menudo ignoraron o marginalizaron a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Durante las últimas décadas ha habido un resurgimiento de los movimientos étnicos en Honduras. Comunidades como los lencas y los garífunas han luchado por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. La activista ambiental Berta Cáceres, una líder lenca, se convirtió en un símbolo de esta lucha antes de su trágica muerte en 2016. Su legado subraya la importancia de proteger tanto la diversidad cultural como la biodiversidad del país. La historia genética de Honduras es un testimonio de su complejidad y riqueza. Desde los antiguos pueblos originarios hasta los mestizos y las comunidades afrodescendientes, cada grupo ha contribuido de manera única al tejido social y cultural del país. Esta diversidad no solo es un recordatorio de su pasado, sino también una fuente de fortaleza para su futuro. En palabras del genetista hondureño José Maradiaga, el ADN de los hondureños es como un libro abierto que narra una historia de resistencia, adaptación y creatividad. Comprenderlo es comprendernos a nosotros mismos. Esta narrativa genética y cultural es un recordatorio constante de que la identidad hondureña no se define por una sola raíz, sino por la intersección de muchas. Cada individuo porta en su genética el eco de civilizaciones pasadas, los legados de la colonización y la resiliencia de comunidades que han preservado sus tradiciones frente a los cambios implacables de la historia. En la música, los ritmos garífunas como la punta, los cantos ceremoniales lencas y las melodías que combinan elementos indígenas y europeos dan cuenta de esta fusión. Los bailes, las artesanías y los relatos orales mantienen vivos los legados culturales en todo el territorio hondureño. Incluso la lengua, con el predominio del español enriquecido por términos autóctonos y de otras culturas, es una expresión del mestizaje. A medida que Honduras avanza en el siglo XXI, el desafío consiste en honrar esta diversidad mientras se construye una sociedad más inclusiva y equitativa. Reconocer y valorar las contribuciones de todos los grupos étnicos no solo fortalece la identidad nacional, sino que también abre las puertas a un futuro donde la riqueza cultural y genética del país puede florecer plenamente. En última instancia, la historia genética de los hondureños no es solo un mapa de su pasado, sino un puente hacia su futuro. La mezcla única de linajes y culturas ha forjado un país resiliente, diverso
y profundamente conectado con su historia, preparado para enfrentar los retos del mañana con la fuerza de su herencia inquebrantable. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.